Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos da en su amor la oportunidad de reunirnos, de conectarnos y de poder, de alguna manera, en la distancia, podernos ver y comunicarnos por este medio que Dios nos permite por ahora. Así que me uno a todos ustedes en este día, dándole un fraternal abrazo a todos y cada uno de los que ya comienzan a conectarse y con aquellos también que verán en diferido el tema que hoy hemos de tratar. Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha fehaciencia, pero también con mucha responsabilidad de la misión que de alguna manera se nos ha sido encomendada y que por ahora la estamos, con permiso, y que por ahora la estamos llevando a cabo a través de este medio. ¿Ok? Son muchas las cosas que hay que decir, son muchas las cosas que hay que hacer. Estamos, saludos a todos los que me saludan allí. No tengo el tiempo para contestarles a todos, pero ya veo por allí a MIFAPE, Ministerio Internacional de Fundamentos Apostólicos y Proféticos Elohim, Starwin, Vía Gustavo, Dora Gamalielo. O sea, a todos un fuerte y gran abrazo y también saludos a todos los que se van a conectar de aquí en adelante. Fíjense, hemos estado hablando, yo traté un tema que por supuesto no se agota el tema, sobre lo preestablecido por Dios. El tema no se agota. El tema no se agota porque es un tema muy intenso, es un tema de toda la vida, es un tema de Génesis, Apocalipsis. ¿Cómo podemos agotar algo así? Cada vez que nosotros responsablemente escudriñamos las escrituras, encontramos algo nuevo en letras viejas. En una escritura vieja, por así decirlo, encontramos siempre cosas nuevas. Por eso dice en su palabra que Él hará cosas nuevas cada día. Y no es que la hará, porque ya Él las hizo, pero se van manifestando cada una de ellas a su debido tiempo. Por supuesto, con la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos al escudriñar, al leer las escrituras. Una cosa es leerla, otra cosa es meditarla, otra cosa es escudriñarla, otra cosa es estudiarla. ¿Ok? Y mucho más profundo, ser un exégeta, ser una persona que le dedica tiempo, su vida de alguna manera, a estas escrituras. El tema que voy a tratar hoy es un tema que de alguna forma lo hemos hablado en otras oportunidades, pero que sin embargo siempre nos insta a que reflexionemos un poco acerca de, porque no todo está dicho, por supuesto no todo está revelado. Cuando digo que no todo está revelado, voy a mejorar la expresión. Todo está revelado, pero no todo ha estado en franca disposición para con nosotros. En franca disposición. Cuando digo en franca disposición me refiero es que está allí, pero muchas veces nosotros no hemos tenido el acceso a ello. ¿Ok? Esto es importante porque a veces decimos cosas que ya están hechas y nosotros las pedimos como que si no se han hecho. ¿Ok? El tema de hoy no le he dado un nombre aún, se lo voy a dar al final, pero quiero que busquemos un texto bíblico, aquellos que anotan,
Los que no anotan no importa, pues, tienen allí. Está en Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Allí establece lo siguiente. El apóstol Pablo diciendo, esto es un tema un poco largo, pero voy a resumirlo hoy. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo, en respuesta a ese dicho de Dios para con él le dice, por tanto, nos dice a nosotros, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades con un propósito, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate, si yo leo esto en contrario, es decir, de abajo hacia arriba, diría, para que repose en mí el poder de Cristo, necesariamente debo voluntariamente gloriarme en mis debilidades. Fíjate lo que estoy diciendo. Para que repose en mí el poder de Cristo, es necesario que yo me gloríe en mis debilidades, porque la gracia de Dios es suficiente de una u otra forma para mí. Luego sigue diciendo algo bien interesante, que a lo siguiente, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo y hace una lista, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y yo me imagino que leyendo esto, él se imaginó que alguien le hiciera la pregunta, porque si él estuviera hablando conmigo y me estuviera dando esto como un maestro enseñando a un alumno, yo le diría, pero ya va, ¿cómo tú te vas a gozar en las debilidades, en las afrentas, en las angustias, en las persecuciones? Explícame, ¿por qué lo harías? Y él me contestaría, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto contradice, no es que contradice, pero se vuelve cuesta arriba en cuanto a que hoy nosotros recibimos muchos mensajes a través de las redes, de coach, de influencer, de no aceptar ningún tipo de debilidades y de oponernos. Y eso no es que está mal, eso es válido. Pero hay que aprender a manejarse en medio de las afrentas, de las debilidades, de las angustias, de las ansiedades. Hay que aprender a manejarse. Y yo no aprendo a manejarme con palabras de motivación simplemente. Es un proceso justo y necesario en el momento en que estás pasando la situación. Porque cuando tú no estás pasando por ninguna situación, tú estás en un gloria a Dios, en un aleluya, tú estás bien. O sea, por eso yo he dicho en varias oportunidades que cuando se está bien, nunca se piensa que se va a estar mal. Entonces, el apóstol Pablo me está diciendo, yo me gozo en las debilidades, yo me gozo en las necesidades, yo me gozo en esto. Y entonces, ¿pero por qué? Porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Oye, explícame eso, porque yo quisiera saber cómo es eso, porque cuando yo veo las redes hoy día, me dice, oye, no, porque tú subes montañas. Y es cierto, puedo subir montañas, pero es un proceso de aprendizaje. No la subo porque un influencer o un coach me diga que la suba. O sea, no es algo automático.
Y discúlpame, pero tampoco es algo de autopercepción. No es algo de autopercepción, es algo de autodisciplina, de autoformación. Es formación constante. No se trata de que alguien se coloca un día y entonces yo salgo por esa puerta después de recibir una charla de un influencer, salgo por esa puerta, oh sí, tal, qué sé yo. Eso dura unos minutos, si acaso unas horas. Después te enfrentas a una realidad y esa realidad es tu proceso. Y es en esa realidad donde Pablo dice, entonces yo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las angustias, me gozo en las persecuciones, en las necesidades. Es en ese proceso, es un proceso de aprendizaje. Es el proceso de aprendizaje. No es un proceso automático, no es un proceso de sal por esa puerta ahora mismo y conquista el mundo. No, voy a conquistarlo, pero es un proceso que dura meses, años. No es un abracadabra. O sea, a eso me refiero. Entonces, cuando predicamos gracia, cuando yo he oído a varios predicadores de gracia, y cuando yo oigo a predicadores de gracia, parecieran que estuvieran en una nube, que no es que está mal que estén en esa nube, pero obvian, y esto es importante, obvian las circunstancias, y sobre eso yo escribí el siguiente pensamiento. No fue que me puse a pensar porque yo soy un filósofo, no, sino que simplemente escribí, no es obviar las dificultades, sino en el poder o sobre el poder de la gracia, enfrentarlas. No es obviarlas. No es, no, sí, claro. No, claro, pero ya va, espérate un momento, pero es que el Señor dice que yo estoy sentado junto a Él en lugares celestiales. Sí, pero la gracia es un reino espiritual. Y como es un reino espiritual, de la parte espiritual debemos atraerla en primer lugar a nuestra parte psicoemocional, sentimental, de voluntad, para que esa gracia se entronice en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra alma propiamente dicho, en las tres partes principales del alma: mente, voluntad, sentimientos, emociones. Y luego de allí poder centrarla en nuestro cuerpo y que ésta se manifieste o se exteriorice, por así decirlo, se extienda, tenga un poder extensivo en nuestro medio ambiente. Quiero ser muy explícito, pero no quiero que tampoco por ser muy explícito los confunda. Pero es así, es un reino espiritual que debo atraerlo, debo enseñar, debo instruir a mi alma para que ésta a su vez pueda manejar el cuerpo. Es una cuestión, es una instrucción constante, es una enseñanza constante. Por eso digo que no es un abracadabra. Ok, para ello voy a decirles 2 o 3 cositas bien interesantes, porque a veces pensamos que por estar en la gracia, que vuelvo a repetir, es un reino espiritual, de repente no hay desiertos para nosotros. Voy a explicar esto rapidito, para que podamos captar un poco a donde quiero llegar. Bástate mi gracia. Hay una versión inglesa, o mejor dicho, la versión inglesa dice: mi gracia
es suficiente para ti. Fíjate bien lo que dice. Mi gracia es presente. Es, como explicaba el domingo pasado sobre el pastor, el Señor es. Mi gracia es suficiente para ti, dice la versión en inglés. Mi gracia es suficiente para ti. Entonces, cuando dice que es suficiente, me está diciendo que no es que será para mañana, es en ese presente de Dios. Porque Él es espíritu. Y la gracia es un reino espiritual. Entonces en ese reino espiritual, la gracia es suficiente para mí. No es que será suficiente, sino que es suficiente. ¿Lo ves? Entonces yo debo educar, instruir a mi alma, ¿ok? Instruirla de que es influir en mi alma con el espíritu y hacerle ver que es. Y cuando yo vaya a orar, olvidar un poco esas oraciones tradicionales y religiosas que se adecúan, que se acomodan, porque de repente me invitan a orar a una iglesia, entonces yo adecuo la oración conforme al nivel de la iglesia. Y bueno, está bien, mis amados hermanos, si ellos dicen que hay que tocar puertas, hay que tocar puertas. Si ellos dicen que hay que ayunar, bueno, hay que ayunar. Entonces nos vamos adecuando y no es así, porque la gracia no es para adecuarse, la gracia es para exponerse y manifestarse. Entonces, los hechos de Dios no son, los hechos de Dios no serán, son. Los hechos de Dios son, no serán, son. Somos nosotros los que cambiamos y transformamos las cosas en nuestras oraciones tradicionales. Las convertimos en serán. Vamos a orar por un enfermo y decimos, Señor, te pedimos que lo sanes. En vez de decir, por lo contrario, decir, Señor, te declaramos sobre este enfermo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que eso que Él hizo en la cruz del Calvario sea manifiesto ahora en la vida de esta persona. ¿Viste? Transformamos una oración de incrédula, tradicional, en una oración de es. Y esto que es se ha de manifestar. Bien, vamos un poco a seguir leyendo el texto, porque me quedé allí en ese texto, no lo terminé de leer. Luego, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 9 al 10, disculpen, pero me aceleré un poco. Es que bueno, hay que explicar las cosas para que la podamos más o menos llevar, manejar. Luego dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, y hace la lista como ya le mencioné. Entonces, en una oportunidad, yo conversaba con una persona y esta persona me dijo él en esa oportunidad, él dijo que estaba pasando por un desierto. Y yo, wow, fíjate que mi expresión fue, wow, qué bien. Y la persona me peló los ojos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de desierto, oído con esto, cuando se habla de desierto, vemos las dificultades del desierto. ¿Qué vemos en un desierto, mis amados hermanos? ¿Qué vemos? Por lo general, no es que sea así, pero por lo general, ¿qué vemos? Cuando yo te hablo de desierto, ¿qué ves tú? Tú ves un lugar árido, ves un lugar inhóspito, ves un lugar estéril, un lugar desprovisto de vegetación, desprovisto de agua.
ves un lugar improductivo, ves un lugar tal vez de enfermedad, ves un lugar hasta de muerte, ves un lugar totalmente inhabitable. Entonces cuando esa persona me dijo en esa conversación que estaba pasando por un desierto, indudablemente él estaba viéndose en un lugar inhóspito, estéril, improductivo, con carencias de todo tipo, tal vez enfermedades, dolencias, falta de economía y una cantidad de cosas que con las que nosotros relacionamos el desierto. Bueno, eso no es que está mal, porque Pablo de alguna manera también lo vio. Él decía que él tenía un aguijón, el cual le había pedido a Dios en varias oportunidades que se los quitara. Y Dios le dijo, en versión Reina Valera, bástate mi gracia, en versión inglesa, mi gracia es suficiente para ti. Me gusta esta expresión. Mi gracia es suficiente para ti. Suficiente. Es decir, que si tenemos la gracia, es suficiente. Entonces, este señor, cuando me dijo eso, yo enseguida pues le dije, bueno, sí, entonces, ¿cómo te ves? Ay, un desierto, pastor. Miro para los lados, un desierto. Un desierto también simboliza, entre otras cosas negativas, la soledad, la angustia, la ansiedad de estar solo. Eso es terrible, hermano. No me diga nadie que no lo es. Eso es terrible. Los que de alguna manera han pasado por angustia y ansiedades. Eso es terrible. Eso es una locura. Entonces, fíjate. Pero eso es lo que vemos. Pero ¿qué tal, oído ahora, qué tal si llevamos a la práctica por un momento, hacemos un ejercicio de práctica por un momento de lo que hemos repetido hasta el cansancio? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? Es más, eso es el eslogan de nuestro ministerio. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Entonces yo le dije a esa persona en esa oportunidad, vamos a hacer un ejercicio. Yo no soy muy experto, pero basado en la experiencia vamos a hacer un ejercicio de cambiar por un momento el panorama mental de cómo tú estás viendo el desierto. ¿Cómo lo ves? Entonces yo lo ayudé a que viera lo peor del desierto. ¿Cuál es lo peor del desierto? Inhóspito, improductivo, sequedades, ardiente sol, desprovisto de agua, desprovisto de vegetación, un lugar totalmente improductivo, un lugar donde lo que veo es arena, sol ardiente y todo lo demás. Yo le dije, bueno, eso es lo que la mente me hizo ver, pero voy a cambiar por un momento, aunque sea por un momento, mi manera de pensar. Es un ejercicio que tenemos que hacerlo siempre. Mi manera de pensar. Y comencemos a ver lo que estaba en la mente de Dios cuando quiso llevar al pueblo al desierto. ¿Qué fue lo que estaba en la mente de Dios? Éxodo, todos estos que te voy a dar están en Éxodo. Éxodo capítulo 3. Todos los que te voy a dar están en Éxodo. Éxodo 3:18. Dios le está explicando al Señor Moisés y le está diciendo, mira, van a ir por el desierto a ofrecer sacrificios. La palabra sacrificio no era el sacrificio de ellos, porque Dios no está interesado en los sacrificios tuyos. Entonces, la palabra sacrificio para aquel entonces era adoración. Es, en primer lugar, vas a ir al desierto a ofrecer adoración, alabanzas al Señor. ¿Viste? ¿Viste? Ya comenzó a cambiar tu mentalidad en el desierto. ¿Ves? Entonces, en el capítulo 4:23 le dice,
quiero que vayan para que me sirvan, le decía Moisés al faraón. Dios te dice que dejes ir a mi hijo para que me sirva en el desierto. Es un lugar de servicio, adoración, de servicio. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte, aleluya? ¿Cuántas veces te has quebrantado diciéndole al Señor que quieres servirle? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, oye, salió una sombra negra ahí arriba? Oye, el Señor reprende al diablo, ¿vale? Fíjate. Entonces, ese es un poquito de cabello que me hace falta por aquí. Fíjate, entonces, ¿qué es eso? O sea, para que me sirva, es un lugar entonces de adoración, de servicio a Dios. Y luego en el 5:1, cuando se presenta Aarón y Moisés ante Faraón, le dice, mira, el Señor te dice, deja ir a mi pueblo, escúchame, a celebrar fiesta en el desierto. A celebrar fiesta en el desierto. Bueno, hoy queríamos mejorar un poco el ambiente, pero no tuvimos tiempo. Ayer estuvimos full work. Entonces no pudimos hacer las cosas que queríamos hacer. Pero bueno, seguimos adelante. Lo importante es que este mensaje llegue al corazón tuyo. Entonces, en primer lugar es ofrecer adoración, ofrecer servicio y celebrar fiesta. Ese era el plan de Dios. Y en 10:9 dice, el mismo Moisés dice, que es una fiesta solemne. Una fiesta solemne. Entonces, cuando tú un segundito, por favor, muévelo hacia tu lado izquierdo, hacia tu lado derecho, perdón, tu lado derecho. No, entonces, apágalo para ver. Sí. Apágalo. No, todavía continúa. Bueno, nos prende la luz. Entonces, fíjate, que esto no nos interrumpa lo que estamos hablando. Fíjate bien. Entonces, tengo 4 cositas que era el plan de Dios, entre muchas otras. Número 1, celebrar adoración, ofrecer adoración. 2, para servirle a Dios. 3, para celebrar fiesta, y esa fiesta sea una fiesta solemne. Ese era el plan de Dios en el desierto. ¿Ves? Pero nosotros, ¿cómo vemos el desierto? Ya lo dije. Ahora, ¿qué te parece si en ese mismo ejercicio mental que podemos realizar, vemos entonces ese lugar de adoración donde puede salir agua de la roca, como realmente salió? Ese lugar de adoración donde hay provisión. Ese lugar donde una nube es cobertura para el ardiente sol, donde una columna de fuego es lo que lo calentaba en las noches frías y heladas del desierto. Hay un alimento. ¿Qué te parece si en vez de vemos que era un lugar de enseñanza, de instrucción, de capacitación para nuestras vidas, en vez de ver el lugar como las cosas negativas? ¿Vas a negar entonces que esas cosas negativas están allá? No, tú no las vas a negar. Tú lo que vas a hacer es enfrentarlas, cambiando tu manera de pensar o de percibir la situación. Una cuestión de ejercicio, ¿ok? De ejercicio. ¿Fácil? No es fácil. Lo que yo te estoy diciendo hoy no es fácil. Lo que yo te estoy diciendo es lo que la gracia me hace ver. Y si la gracia me hace ver de esa forma, entonces, como la gracia es un reino espiritual, y si es un reino espiritual, yo sé que todas y cada una de esas cosas son espirituales. Entonces yo las traigo del espíritu, porque ahí es donde está el esfuerzo, traerla del espíritu,
Repito, traerlas del espíritu a nuestra mente, a nuestra alma, a esa parte que, bueno, ya el tiempo va pasando y creo que la explicación que he dado hasta ahora tal vez no sea suficiente, pero sí nos da una idea, una orientación de cómo ver el desierto de una manera, con una percepción, una óptica distinta a como tradicionalmente se nos enseña. ¿Ok? Bien, bien, muy bien. Ya dicho esto, entonces vamos a mencionar 2 o 3 cosas para luego decirte qué hacer cuando ya te dije el ejercicio que tienes que hacer, pero ahora te voy a decir cómo hacerlo. ¿Cuál es el ejercicio que tienes que hacer? Y luego cómo hacerlo, ¿ok? Fíjate. Antes de, te digo esto. La vida, oído, voy a aprovechar el momento para también decirle a ciertas personas que son predicadores de gracia, pero que dentro de su mensaje de gracia señalan y condenan. Cuando digo que señalan y condenan, no es que condenan, enjuician a otros. Y yo quiero decirte que sería bueno que leamos o volvamos a leer el capítulo 9 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo trae a colación lo que pasó con Faraón y con lo que cómo él ve las cosas ahora. Somos vasos, tal vez tú y yo somos vasos de honra, pero hay personas dentro del plan de Dios que no son vasos de honra, sino de deshonra. Pero de todas maneras sirven al plan de Dios para que el propósito de Dios, que es el propósito eterno, se cumpla. Entonces, lejos de señalarlo, lejos de condenarlo, lejos de enjuiciarlo de alguna manera, es dejarlos. Eso no significa, ojo, eso no significa que a los que están a nuestro alrededor, sobre los que nosotros ejerzamos cierta autoridad y con las que tengamos responsabilidad, no los corrijamos. Sobre los que yo tengo autoridad, sobre los que yo, la congregación, por decir algo, el ministerio, por decir algo, ellos van a recibir la corrección apostólica y profética. ¿Ok? Pero van a recibir la conducción de un maestro y el amor de un pastor. No hay problema con eso. Pero va a haber corrección, porque de eso, y va a haber exhortación y consolación, porque lo importante es que lo edifiquemos. Pero a otros, donde yo no tenga que alcanzarlo, dejémoslo. Porque es Dios quien se encarga de ello. Fíjate, la vida, escúchame, para aquellos, vuelvo otra vez con la cuestión del desierto. La vida es un progreso constante, es como una escalera que indistintamente del eslabón donde hoy estemos, escucha bien esta palabra, distintamente del eslabón donde nos encontremos hoy, el propósito de Dios está detrás de todo ello. ¿Lo ves? La vida es un progreso constante, continuo, constante. Hay un principio, hay una ley hay un principio que se llama el principio de progresividad. Entonces, eso es constante. E indistintamente, es como una escalera, dije. E indistintamente en el eslabón donde nos encontremos hoy, el propósito de Dios está detrás de todo eso. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, irá siempre delante de nosotros guiándonos para que nos encontremos con lo que ya Él preparó de antemano para nosotros, que en su momento se manifestará. Pero va por ese camino, estamos en esa escalera. No sé en qué eslabón estás tú, yo no sé en qué eslabón estoy yo, pero continuemos avanzando en ese de eslabón en eslabón, porque la vida
Es un progreso constante. Pero indistintamente en el amor donde nos encontremos, Dios está allí. El Espíritu Santo nos va a guiar para que nos encontremos con lo que ya Él preparó para nosotros. En su momento. Ok, dicho esto, pastor. Dicho esto. ¿Qué me dice entonces, pastor? Ya sé, voy a hacer el ejercicio que en vez de ver la improductividad en el desierto, voy a ver la manutención de Dios. En vez de ver el sol que es incandescente, en vez de negarlo, voy a ver cómo la nube de Dios se posa entre el sol y yo para cubrirme. Y cuando esté temblando de frío de noche en medio de ese desierto, voy a ver la columna de fuego que me da calor. Y así sucesivamente voy a ir haciendo el ejercicio, no para negar la situación, sino para enfrentarla en el amor de Dios, conforme a lo que Él me va enseñando en su palabra de gracia. Porque no podemos agarrar la gracia como lo agarra la gente, una rochela. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un ministerio de integridad de la gracia. Entonces, ¿qué hacer? Número 1. Aquí viene el qué hacer, el cómo hacerlo. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14. Quiero que lo leas. Yo voy a darte solamente algunas de las cosas que recuerdo de ese texto, donde dice que nos presentemos ante Dios como vivos entre los muertos. ¿Ves? Que nos presentemos delante de Dios como vivos entre los muertos. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, hay una cantidad de personas que aunque están vivas físicamente, están muertos en el sentido de que, no voy a decir muertos espiritualmente, porque yo no creo que hayan muertos espirituales. Eso lo inventó la religión. Muertos espirituales. El espíritu no muere. El espíritu va a Dios, quien lo dio. Ahora, si lo entendemos como bien dice la palabra, como bien lo dice, que la palabra muerte lo que quiere decir es separación. Entonces, presentarnos ante Dios como vivos, es decir, los que estamos unidos entre los que están separados de. Voy a repetírtelo porque es que cuando no manejamos representación y simbologías y significados, entonces agarramos las palabras literalmente. Como vivos, los que están unidos. Y como muertos, los que están separados. Y luego dice una expresión, que esto es importante para agregar a tantos otros textos que hemos hablado anteriormente. Ya que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que vivían bajo la ley, vivían en pecado. Los que todavía hablan de pecado es porque están viviendo bajo la ley en tiempos de gracia. Eso es problema de ellos. Porque ahí lo está diciendo Pablo claramente, Romanos capítulo 13, versículo 14. Entonces, hay personas que cuando se ven en el desierto de forma negativa, como lo hemos visto, inhóspito, improductivo, sol incesante, en fin, todo lo que ya hablamos del desierto, de repente le viene el alma anacrónica a decirle, chico, pero desde que comenzaste a predicar gracia, te han venido ciertas situaciones. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que esa cosa como que no es verdad? Porque, oye, a ti ni gripe te daba, ¿vale? Ahora hasta el COVID te agarró. Entonces comienzan, oye, vale, pero ¿no será que estás en pecado? Entonces el alma trata de hacer, no es el diablo, el alma trata de hacernos ver cosas que ya dejaron de ser. Nos quiere hacer ver cosas que dejaron de ser. Entonces cuando estés en esto,
preséntate ante Dios como número uno, como vivo, como el que está unido al cuerpo de Cristo, entre los que están separados del cuerpo de Cristo. Ay, mis amados, hay tanto que aprender. Por ejemplo, eso de los muertos en Cristo. Hay tanto que aprender. Pero bueno, todos los domingos trataremos de dar los tips necesarios para que abramos un poco la mentalidad de qué es lo que estamos realmente viviendo como expositores de gracia. Fíjate esto. En segundo lugar, confiar. ¿Confiar en qué, pastor? Isaías capítulo 49. Por cierto, Isaías 49, voy a hacer un desglose profético de Isaías 49 en cualquier momento. Un desglose profético. Porque no crea que porque soy predicador de gracia dejé de ser profeta. Porque los profetas reales son los que están en gracia. No los que andan por ahí lanzando maldiciones. Parece que Dios no les muestra a las 3 de la madrugada cuando ellos se levantan otra cosa que no sea maldición. Empiezan a maldecir a ciertas personas. Bueno, en Isaías 49:11 establece algo más o menos de que Dios va a allanar los montes. Los va a allanar. Entonces, leyendo yo esto, me vino una especie de que los montes, que son tipos de reino, escúchame, que los montes que son tipos de reino, van a ser, van a trabajar a nuestro favor. Ellos van a hacer su trabajo mientras yo hago el mío. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál sería mi trabajo en el desierto? Una pregunta aquí de examen, pues. De fin de semestre, si estuviésemos en un semestre teológico. ¿Cuál es mi trabajo en el desierto? Ay, ¿cómo voy a trabajar en el desierto con ese sol? ¿Cómo voy a trabajar en el desierto si es improductivo? ¿Cómo voy a trabajar en el desierto si en el desierto está desprovisto de vegetación y de agua? ¿Cómo voy a trabajar yo en el desierto? Usted está loco, pastor. Amigo, vea el plan de Dios nuevamente. 3:18 de Éxodo, 4:23 de Éxodo, 5:1 de Éxodo, 10:9 de Éxodo, para que usted vea que el plan de Dios en el desierto es la adoración y la alabanza, es el servicio, es celebrar fiesta y fiesta solemne. Ese es el plan de Dios. Mientras yo hago eso en el desierto, en las situaciones adversa, mientras yo hago eso en el desierto, los reinos trabajan a mi favor. Isaías 49:11. Y si no me crees Isaías 49:11, también lee 43:11. Y así una cantidad de textos que te puedo dar, pero ese no es el tema. ¿Ves? Entonces, como número 2, confiar que mientras yo hago mi trabajo en el desierto, ¿cuál es mi trabajo en el desierto? Ya te lo dije. Tiene 4 cosas fundamentales: adoración, servicio, celebrar fiesta y que esa fiesta sea solemne. Tercero, Primera de Corintios capítulo 16 versículos 13 y 14. Ahí hay 5 cosas que debemos hacer, o que es necesario hacer cuando estemos en ese desierto. ¿Cuál? 1, velar. 2, estar firmes en la fe. 3, portarnos varonilmente. Y esto también va con las mujeres. Ay, pastor, portarnos nosotros varonilmente. No, portarse varonilmente es asumir una posición ante una situación, sabiendo cuál es nuestra condición en Dios. Voy a repetir esto. Portarse varonilmente es asumir una posición ante una situación adversa, sabiendo cuál es nuestra condición en Cristo.
Ay, bendito. Entonces uno, velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? Usted me contestaría rápidamente. Portarme varonilmente, pastor, es asumir una posición frente a una situación conociendo cuál es mi condición en Cristo. Así. Y eso después hacer un ejercicio en la práctica. No, se terminó el en vivo y ¡ay, qué bonito estuvo! ¿Verdad, hermano? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué cosa tan bonita! No, es empezar a hacer el ejercicio. Eso es como que si te mandaran una dieta. ¡Ay, ya sé cuál es! Hoy en la mañana le decía a mi esposa, cónchale, vale, ella me estaba mencionando algo y yo le digo, oye, vale, y tantos ejercicios que yo sé para evitar esas cosas, o por lo menos para eliminarlas, quitarlas, disimularlas. Conozco sé varios ejercicios, pero ¿qué pasa? No los hace. Acabó en la misma. Entonces, ¿de qué te sirve saber si no lo vas a hacer? Entonces, velar, estoy hablando de 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente, esforzarse en la gracia y hacer las cosas con amor. ¿Por qué las voy a hacer con amor? Porque es para mí mismo, y si yo no me amo a mí mismo, entonces ¿a quién voy a amar? ¿Cómo le digo yo que amo a mi esposa si no me amo yo mismo? Cuando yo voy a orar, lo primero que pido es por mí. Ay, qué egoísta. Egoísta no, es que la Escritura dice que me ame a mí, ame a los demás como me amo a mí mismo. Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, el vigor, la energía, la vitalidad, la fuerza, la resistencia, la agilidad, la velocidad, la flexibilidad, la resistencia. Y por ahí voy, pero hacia mí. Y después, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi familia. Y después los demás. Así. Ah, no, pero no, yo me sacrifico, aleluya. Tengo que clamar por María. No, pero va. Si yo no clamo por María, ya el Espíritu de Dios clama dentro de ella, por ella misma. Y hay uno que intercede las 24/7 por ella. Así que no te preocupes tú por eso. Como número 4, Juan 11:41. Jesús dijo frente a la tumba de Lázaro, después que se quitó la piedra, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y después que dio gracias, antes de, proclamó la palabra y se efectuó el milagro. Entonces, ¿qué es eso, pastor? Cuando estés en medio de ese desierto, la acción de gracias anticipada precede la intervención divina. Por favor, please, agarra eso. En vez de estar llorando. ¿Ves? La acción de gracias anticipada ante la situación precede la intervención divina. Jesús dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Todavía no había orado. Todavía no le había dicho a Lázaro que saliera. Estaba en un desierto. La familia de Lázaro estaba en un desierto. Jesús llegó al desierto. No negó el desierto. No negó la situación, sino se paró. Pero quería la oración. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, con un ojo abierto y otro cerrado. Hermanos, la acción de gracia. No sé si estoy redundando, pero aunque esté redundando, lo voy a decir, lo estoy usando un pleonasmo, pero lo voy a decir de todas maneras. La acción de gracia anticipada precede el milagro. Estoy redundando, sé que lo estoy haciendo, porque debí haber dicho, la acción de gracia precede la intervención divina.
Es decir, es ser agradecido antes de recibir lo que creemos que ya Dios hizo. ¿Por qué? Porque su gracia se perfecciona en mi debilidad. Hechos capítulo 27, versículo 25, voy a acelerar. Hubo una situación en el mar, un naufragio y todo lo demás, y Pablo se levanta y dice que un ángel del Señor se le presentó en la noche y le dijo que no iba a perecer ninguno, no sé qué, y le eché todo el cuento, pero la expresión tácita allí rápido dice: yo confío, dice el apóstol Pablo en ese momento, yo confío en el Señor que será así como me ha dicho. Yo confío en el Señor que será así como me ha dicho. Entonces, ¿cómo lo diría yo en este tiempo? Yo confío en el Señor que se ha de manifestar plenamente lo que Él me ha dicho. ¿Lo ves? Y número 6, terminando ya. Salmo 41. ¿Qué más debo hacer? Después de haber hecho todos los primeros 5 cosas que te dije, ¿ok? La oración anticipada, pero la gratitud anticipada, el estar firmes en la fe, portarte varonilmente, confiar que los montes van a trabajar a tu favor, presentarte ante Dios como vivos. El próximo domingo lo vamos a recordar, porque esto continuará. Esto continuará. Entonces fíjate, Salmo 41, ¿qué dice? Pacientemente esperé en el Señor. ¿Ves? Ya lo hice. Ya declaré, ya decreté, ya determiné según la palabra, por lo preestablecido por Dios. Y ahora, pacientemente espero su manifestación. Pacientemente espero su manifestación. Y voy a dejar este texto como para dejarlos picados, pues. En el mejor español, tipo, tú sabes, para dejarlos picados. ¿Ves? Pero es picado, no picado, pero para dejarlos picados, pues. Juan 19:11. Jesús ante Pilato. Pilato listo y le dice: tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte, para matarte, para botarte para arriba y saltarte para abajo. Y Jesús cruzó los brazos y lo miró y le dijo: ninguna autoridad tuvieras contra mí si no se te fuera dado de arriba. En otras palabras, estaba preestablecido que ese hombre ejerciera autoridad sobre Jesús. Entonces, cuando tú estés atravesando el desierto, mis amados, guarda estas palabras, porque lo que te puedo decir para cerrar este tema, este punto, para continuar el próximo domingo, es que ninguna autoridad tiene las cosas sobre ti si no están dentro del plan y el propósito de Dios para tu vida. Ninguna. Ninguna. Ninguna autoridad tiene las cosas. La falta de economía, la falta de finanzas, la enfermedad, la dolencia. Ninguna de ellas tiene autoridad sobre ti si eso no está dentro del plan y propósito de Dios. Nos vemos el próximo domingo, porque ya la hora está pasando. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a continuar, vamos a reordenar esto con fe a ciencia y vamos a retomar este tema por demás interesante, que es: mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Interesante, ¿verdad? Interesante tema, me gusta, me gusta muchísimo, pero vamos a dejarlo allí
para que el próximo domingo lo extendamos y recordemos un poco esto. Y mientras tanto, durante esta semana, haz el ejercicio. Si es verdad que el desierto es un lugar inhóspito, pero yo lo voy a hacer habitable. Por ahí hay una profeta que ya me está diciendo que está esperando Isaías 49. Sí. No sé cuándo, pero ahí está latente. Ya lo revisé, ya el Padre me dio algunas directrices, pero lo voy a preparar mejor para ser responsable delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ok? Ok, nos vemos el próximo domingo para continuar con el tema Mi gracia es suficiente para ti. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo. Discúlpame esa manchita que apareció allí, no sé por qué. Fue porque yo dije que queríamos mejorar el escenario y entonces se puso rebelde. Y nos vemos el próximo domingo. Y recuerda siempre lo que he dicho en varias oportunidades. Código de honor. Código de honor es andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud de corazón e integridad de corazón, procurando en el nombre del Señor hacer siempre lo que a Él le agrada. Sean todos muy bendecidos, fuerte y gran abrazo, hasta el próximo domingo. Damos gracias a nuestro Padre. Abrazos, Héctor. Abrazo José, abrazo Dinora, abrazos todos los que estuvieron presentes. Abrazo Ministerio Apostólico y Profético Elohim. Doragan Marielo, bendecida, abrazo Gustavo, abrazo a todos, abrazo Ana, abrazo Pastor Pavel, abrazos para todos, bendecidos. Hermana Cristina. A la hermana Cristina, caramba, de Pueblo Nuevo, Estado Falcón. Gracias, hermana Cristina, bendecida. Ah, ya vi cuál era él. Mira. Una tontería. Un cablecito estaba puesto allí y se veía.